Hola, buenas tardes. Estamos en el mes de septiembre, que en México es el mes patrio, pero también es el mes donde hay muchas celebraciones en la salud hepática. Y una de ellas es el día de la colangitis biliar primaria, antes que se conocía como el nombre de cirrosis biliar primaria, pero ya le quitaron ese feo nombre porque espantaba a los pacientes. En la realidad sabemos que esta es una enfermedad, como ya ustedes conocen, que afecta la vía biliar pequeñita dentro del hígado y que la va destruyendo por un proceso de autoinmunidad. La doctora Graciela Torres y yo soy la doctora Laura Ladrón de Guevara del Centro de Investigación de Gastroenterología y nos da mucho gusto platicar con ustedes sobre la colangitis biliar primaria. Bueno, a mí me gustaría, como comenta la doctora Ladrón de Guevara, pues decir los puntos claves de esta enfermedad, que es la colangitis biliar primaria. Una de las cosas que nos hace detectar esta enfermedad, primero son pacientes en donde sí se afecta mucho la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienen fatiga y tienen prurito. Y a estos pacientes, ¿en qué es el punto clave para que nos haga sospechar de ellos? Es la detección de anticuerpos antimitocondriales, y esto porque nos está diciendo de una pérdida de la tolerancia a nivel de la vía biliar, y esto ocasiona una elevación bioquímicamente de la fosfatasa alcalina, lo que nos está hablando de que a nivel de los conductos biliares hay una destrucción, y entonces esta se manifiesta con colestasis, y con ello va las manifestaciones que comentamos del prurito, y entonces viene todo lo que es la parte de ya datos de complicaciones de la hepatopatía crónica, como la hipertensión portal, las varices esofágicas, y entonces lo que es el daño hepático y lo que nos podría llevar a un trasplante hepático. O desgraciadamente a fallecer, porque como ustedes saben, en México desgraciadamente no hay muchos trasplantes hepáticos y eso nos da pues nos causa que no podemos darle el tratamiento que más quisiéramos a nuestros pacientes. Pero entre los tratamientos que sí existen está uno que me encanta hablar y les voy a decir, es el ácido ursodesoxicólico. El ácido ursodesoxicólico pues es un medicamento un tanto legendario. ¿Por qué? Porque resulta que los samuráis y los grandes digamos sacerdotes de Japón consideraban que la bilis del oso era un medicamento como era una sustancia que podía tener virtudes medicinales y además le daba a las personas virtudes como la honestidad y siempre decir la verdad y cuidar de los demás. Entonces, pues es una cosa como un poco similar, ¿no?, a lo que hacemos los médicos, que nos gusta pues procurar la salud de nuestros pacientes. Entonces, resulta que este medicamento, a pesar de que fue como descrito desde las épocas medievales del Japón, fue hasta 1902 cuando un científico sueco que se apellida Hammerstein lo identificó en la bilis del oso polar. Después pues hubo mucha investigación, ya saben ustedes, los químicos pues tratan de identificar las sustancias puras, y entonces hasta en 1927 pues esta sal fue finalmente cristalizada en Japón por un científico que se apellida Choda, y él ya fue el que empezó con el proceso de que esto ya era un medicamento, ¿no? En 1954 en la Universidad de Tokio ya se sintetiza como un medicamento y se empezó a utilizar para diferentes situaciones clínicas o problemas clínicos, entre ellos para disolver los cálculos de la vesícula, y esto fue en la Clínica Bayo por el doctor Hoffman. Finalmente en Francia, pues mucha de todas las enfermedades hepáticas, sus soluciones comienzan en Francia, ¿verdad? Y allí el doctor Pupón inició los trabajos clínicos porque él consideró que esta sustancia debería de actuar a nivel de la vía biliar intrahepática, o sea dentro del hígado, y ya en 1990 publicó los resultados de sus ensayos clínicos, y esto ya fue un medicamento y ha sido el parteaguas para nuestros pacientes. Como podemos ver, la fosfatasa alcalina disminuye cuando los pacientes empiezan a tomar el medicamento. La mayor parte de ellos responde y realmente estos pacientes pueden vivir sin trasplante, como podemos ver en esta gráfica.
Pues entonces, como dices, Laura, el ácido ursodesoxicólico reduce tanto lo que es la muerte como también el tener que hacer trasplante hepático. Sí. Y esto mejora si lo empezamos como en inicios de la enfermedad, pues mejora mucho, puede tener una mejoría en el paciente. Sin embargo, cuando un paciente ya avanza a una etapa de cirrosis, pues ya la respuesta pues ya no es tan buena, ¿no? Así es. Entonces, ¿tú cómo consideras los resultados? Pues los resultados son buenos, sin embargo nos falta todavía un poco más porque no alcanzamos a tener una respuesta completa, ¿no? Sobre todo en la calidad de vida, porque aunque tiene, por ejemplo, 49.7 de estos pacientes van a continuar con sintomatología y eso afecta su calidad de vida porque los pacientes tienen mucho prurito que es difícil que se los llegue a mejorar, 28.6, y 38.6 de los pacientes continúan con fatiga aún tomando el ácido ursodesoxicólico. Sí, vaya, parece que este medicamento no es toda la respuesta que nosotros hubiéramos esperado. Sin embargo, pues es muy buena la respuesta, la mayor parte de las pacientes responden. Otro de los medicamentos que ahora tenemos, que ahora existen, porque desgraciadamente no lo tenemos en México y está muy por fuera de nuestras posibilidades, se llama el ácido beticólico. El ácido beticólico es un primo, digamos, un pariente del ácido ursodesoxicólico. Este medicamento pues fue sintetizado hace como unos 10, 15 años y se empezó a utilizar. En los ensayos clínicos que ya lograron su aprobación para el uso para la colangitis biliar primaria, pues se demostró que disminuía la fosfatasa alcalina, y que es el marcador bioquímico principal, de una forma muy importante. Sin embargo, y también disminuyó la fibrosis de los pacientes que tomaban esto. Entonces eso es muy importante, porque lo que no queremos es que los pacientes vayan a llegar a la cirrosis, sino que su enfermedad se detenga. Como les decía, el ácido beticólico es un pariente del ácido ursodesoxicólico, como pueden ver en esta gráfica, y en medio queda el ácido propio, que es el ácido quenodesoxicólico. Entonces, esta es una como gama de los ácidos y biliares, y finalmente el ácido beticólico también actúa sobre otros receptores, que son los receptores del farnesil, que tienen potencia antiinflamatoria y tienen una potencia antifibrótica. Sin embargo, nosotros pensaríamos, pues el ácido beticólico ya solucionó la comezón de los pacientes. Pues no, resulta que uno de sus efectos adversos es la comezón, precisamente el prurito, y muchos pacientes tuvieron que descontinuar este medicamento por la comezón. Y además, ahora que ya está comercializado en otros países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, pues el precio es terrible. Cuesta una caja con 30 tabletas de 5 miligramos, que es la dosis basal, porque se puede subir a 10, pues cuesta 3.144 euros. Entonces, digamos, pesos no, euros, son 60,000 pesos, un poco más. Entonces, cada mes, pues eso es un precio que en México no funcionaría nunca, sinceramente. Y si estamos viendo que es para tomarlo de por vida, pues es un gasto importante, sí, ¿no? Ahorita otra de las cosas que se están viendo, que se han utilizado y con buena respuesta, es continuar con el ácido ursodesoxicólico a 13-15 miligramos por kilo y agregar besafibrato, 400 miligramos al día. Y el uso de ambos se ha visto que ha mejorado la respuesta de estos pacientes también. Sí, eso es algo que sí está dentro de las posibilidades de los sistemas de salud y de los bolsillos de los pacientes. Entonces, como en la gráfica se ve, pues es el uso del besafibrato con comparación con placebo, la verdad es que sí tiene una buena respuesta en estos pacientes. Pero hay que recordar que es el uso de los dos medicamentos, no por separado. Exacto. Entonces, las recomendaciones en general del tratamiento es iniciar con el ácido ursodesoxicólico, esperar un año, y si el paciente persiste con alteración de las enzimas hepáticas, si es las enzimas que son las alaninoaminotransferasas, entonces allí se considera que es mejor biopsiar, porque hay que descartar que la persona no tenga otra enfermedad autoinmune del hígado. Pero si es solamente la fosfatasa, entonces estos pacientes deben de buscar un ensayo clínico.
Y diría uno, bueno, ¿y existen estos ensayos clínicos en México? Sí, la respuesta es sí, y eso es un aliciente para las personas que padecen esta terrible enfermedad que es devastadora desde el punto de vista de calidad de vida. Existen nuevas moléculas y quiero platicar dos de ellas que son muy interesantes. Una es la molécula que se llama Seladelpar de la compañía CymaBay. Es un medicamento que actúa a nivel de los proliferadores de peroxisomas, así se llama, parece una trabalengua, pero así es, así se llama ese sitio. Y lo que se ha visto es que quita el cansancio, o sea, la fatiga, quita el prurito y mejora el perfil bioquímico. Además, no afecta en absoluto al hígado y eso ya se fue muy demostrado el año pasado, donde se hicieron muchas investigaciones al respecto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar a algunos pacientes con este medicamento y es fabuloso, la verdad es que les disminuyó la comezón de forma impresionante. Entonces la calidad de vida de los pacientes fue muy buena. La verdad es que sí se vieron cambios muy significativos en todos los parámetros que comentaste hace ratito. Sí, y bueno, muchas veces uno diría, ay, pero ¿qué es lo que dice? ¿Es lo que dice el paciente? No, en estos ensayos clínicos se les da una pequeña como tablet a los pacientes donde ellos van reportando diariamente cómo se sienten y esto nosotros no tenemos el conocimiento y o sea, nosotros no nos dicen, sino que esto se mide de una forma un poco más objetiva que solamente una visita al doctor. Entonces, bueno, como vemos aquí, pues la cantidad de personas que responden al Seladelpar es bastante alta y bueno, tiene la gran ventaja de que es una sola capsulita muy pequeñita que se toma una vez al día. Entonces, pues esto sí no afecta tanto en el tratamiento, ¿no? El otro medicamento que también hemos tenido la oportunidad de conocer es el Elafibranor. Otro de los medicamentos es el Elafibranor. Este medicamento que también actúa a nivel del mismo receptor del Seladelpar ya no se había probado en el hígado graso y allí encontraron que hubo una disminución considerable de los triglicéridos, que es uno de los marcadores de la colestasis que le llamamos nosotros, y también bajaba la fosfatasa alcalina. Entonces decidieron utilizarlo en un pequeño grupo de pacientes con colangitis biliar primaria y fue asombroso el descenso de las enzimas como se ve en las gráficas y además que no produce eventos adversos, o sea, los pacientes no tienen prurito, los pacientes no tienen ninguna otra sintomatología y realmente es un medicamento con un excelente perfil de seguridad. Entonces, pues bueno, esta es una muy buena posibilidad para los pacientes que tienen colangitis biliar primaria. Hay varios investigadores en México que estamos en estos ensayos clínicos y es bueno que se sepa para que los pacientes en México que tienen esta enfermedad puedan tener acceso a estos ensayos clínicos. Además, si no están teniendo una buena respuesta con el único medicamento que tenemos ahorita, que es el ácido ursodeoxycólico. Así es. Bueno, otra de las cosas que también nos interesa mucho tratar en estos pacientes es la osteoporosis, porque los pacientes con colangitis biliar primaria, pues esto es uno de los puntos que también llega a afectarles. Como se les toma normalmente una densitometría 2 o 3 años y si este paciente tiene osteopenia, normalmente se les da vitamina D, 1000 unidades al día, pero si ya tiene osteoporosis, normalmente les damos alendronato, 70 miligramos por semana. Sí, eso es importante. Otra de las recomendaciones del tratamiento es la comezón intratable o prurito, ¿sí? Es muy devastador ver pacientes que se están rascando todo el día, inclusive muchas veces cuando uno los ve nos causa ansiedad ver cómo se rascan y cómo su pielecita está muy desgastada, se hace dura y pues se les ven las cicatrices. Entonces, bueno, hay ciertas estrategias que se utilizan para este padecimiento, como es la colestiramina, que se toma un sobre de 4 gramos al día, pero puede subirse hasta 3 sobres al día. También la administración de antihistamínicos como la hidroxicina, que se comienza en 10 miligramos y puede terminar con 30 miligramos. La rifampicina, que se inicia con 150 miligramos a 600 miligramos al día. Desgraciadamente la rifampicina pues es un antibiótico y entonces muchas veces tenemos el problema de que la receta y que cuánto tiempo lo van a tomar, etcétera. Y bueno,
La rifampicina también a veces se ha visto relacionada a daño hepático, ¿sí? La naltrexona, que es un opioide, ¿verdad? Y finalmente los inhibidores de la recaptura de la serotonina, como la sertralina. Ese medicamento es bueno, al igual que la paroxetina, para tratar la comezón, pero aún hay pacientes en que le estás dando todos esos medicamentos y los pobrecitos siguen con comezón. Entonces ahí hay dos opciones: o un protocolo de investigación, los cuales son pocos, pero sí los hay, y la otra cosa, el trasplante hepático, que también es poco, sobre todo en esta época de COVID, pero también lo hay. Entonces, dentro de estos medicamentos está el linerixibat. Este linerixibat es un medicamento que actúa como recanalizando el pequeño transportador de los ácidos biliares que existe en la punta de los hepatocitos que van hacia el canalículo biliar. Entonces allí se ha visto que como cuando das este medicamento, pues ya se permite el paso del ácido biliar y entonces ya no se queda dentro del organismo, y entonces ya esto ya quita la comezón, y tiene un excelente perfil de seguridad también. Entonces pues es una opción para los pacientes que tienen comezón. Estos pacientes no tienen que tener las enzimas elevadas como en el otro caso de los otros medicamentos que son para pacientes resistentes al ácido urso, sino este es un medicamento que se toma junto con el ácido urso desoxicólico y ayuda a controlar lo que es la comezón o el prurito, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué es lo que podríamos concluir de esta enfermedad de la colangitis biliar primaria? Primero es que nuestro medicamento de primera línea es el ácido urso desoxicólico, y bueno, pues ese con el que contamos, que existe, pero el problema es que existe un porcentaje de pacientes que no van a responder a este medicamento, y entonces se pueden utilizar otros medicamentos de segunda línea, también ya lo comentamos, pero que pues no tenemos mucha accesibilidad. Y para personas que no responden, también están los estudios clínicos que están en fase de evaluación en fase 3, y para pacientes que tienen osteoporosis y prurito, comezón, normalmente pues también esto podría mejorar la calidad de vida, y pues en pacientes que en realidad no haya otra opción, podría existir la posibilidad de un trasplante hepático para la enfermedad avanzada, que como dijiste, pues en nuestro país todavía no es tan frecuente. Pues bueno, nos da mucho gusto el poder estar nuevamente con ustedes, brindándoles esta información que consideramos es importante para los pacientes que sufren de la colangitis biliar primaria. Nos vemos en la próxima ocasión, y recuerden que septiembre es un mes patrio y también es el mes de la donación de órganos. Hasta luego. Adiós.